A Tertulia Urgente, un espacio de conversación libre y reflexiva impulsada por Moción Urgente. Esta es una iniciativa comprometida con la difusión de la información veraz y un análisis crítico sobre los derechos humanos, democracia y medio ambiente. Moción Urgente nace con la misión de combatir la desinformación y promover el pensamiento independiente, utilizando las herramientas tecnológicas de vanguardia para ofrecer contenido sustentado y sin ataduras. En Tertulia Urgente nos sentamos a dialogar con expertos, activistas y voces claves para profundizar en temas que nos preocupan y de esa forma esclarecer dudas desde distintas perspectivas. Aquí no imponemos verdades absolutas, sino que buscamos comprender y debatir con apertura y rigor. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado imprescindible para tratar de comprender la realidad de la represión política y las violaciones a los derechos humanos en regímenes autoritarios. Hoy nos acompaña Javier Larrondo, activista de derechos humanos y presidente de Prisoners Defender. Él es un experimentado profesional de los negocios en el área de transformación digital y también es un dedicado activista de los derechos humanos, con una vasta experiencia en la implementación de proyectos pro democracia en Cuba, tanto de forma filantrópica como con fondos de subvención. Bienvenido y muchas gracias por participar de esta tertulia. Un placer, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es pues una alegría, querido Javier. Llevamos algún tiempo de una relación gracias a la tecnología. Algún día nos daremos un abrazo en persona, eso espero. Yo también me sumo a las palabras de Adriana. Eres una voz muy importante tratándose de la temática sobre la cual hoy vamos a conversar. Lo de filántropo está bien, es una palabra grande con un significado tremendo, pero me gustaría empezar preguntando cómo alguien como tú un buen día decide emprender este camino complicado y atrapante de la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, por favor. Bueno, pues sí, además tiene su historia. Cuando yo nací en una familia cubana, mis padres vivían en Cuba, mis hermanos vivían en Cuba. Mi padre era cubano y aunque mi madre había nacido en España, realmente vivía en Cuba, vivió en Cuba toda su vida, desde los 4 añitos. Y bueno, en el seno de esa familia que se exilian en el año 62 a España, yo nazco en el 70, es decir, yo nazco cuando ya mis hermanos estaban en la pubertad, ya se habían olvidado un poco de Cuba, digamos que la mayoría se sentían, de mis hermanos, empezaban a sentirse casi más españoles que cualquier otra cosa y demás, pero yo empiezo a, digamos, a transpirar o ser esponja de los sentimientos de frustración, no solo de mis padres y las familias que nos rodeaban, cubanos, sino también de mi abuela, muy importante. De hecho, la primera canción que toqué al piano, yo soy músico, siempre he sido músico profesional desde chiquitito. Empecé con los conciertos profesionales a los 16 años o algo así. Y la primera canción que toqué en el piano era el himno cubano, la Bahía Mesa, ¿eh? Que incluso me parecía más bonito, me parecía todo mucho más romántico el tema de Cuba que la realidad que transpiraba pues, por parte de mi familia de España. España está, recordemos que estaba en ese momento con una dictadura, era un país bastante gris, donde Cuba era muchísimo más avanzada en los años 50, pero mucho más que lo que era España. Y para mi familia fue incluso un atraso. Y para mi abuela fue un tremendo atraso llegar a España. Un atraso brutal, porque había un atraso en España en el año 62 con respecto a lo que había en Cuba. Pero un atraso real, ¿eh? Un atraso de hablar de tercermundismo frente a primer nivel. O sea, un atraso importante. Y bueno, mi abuela me transmitió ese dolor que de alguna manera siempre me acompañó cuando tuve en mis años de pubertad, ya empecé a ser músico y a relacionarme con músicos, empecé a entrevistar a músicos cubanos que habían dejado la isla. Y unas entrevistas que guardo en unos cassettes y tal, y yo como un niño preguntándoles, ¿no? Y emocionándome
y pasándolo mal de sentir esas experiencias humanas. A los 22 años me dice mi madre que viene Celia Cruz y que vamos a cenar con ella. Entonces, yo les digo que sí, que quiero ir a la cena, pero además, yendo a la clase de hidráulica en Ingeniería de Montes, en la Universidad Politécnica, en el coche compuse una canción para cantar con ella por la libertad de Cuba. Y fue la canción El Buen Cubano. Incluso me salió la letra completa, completa, o sea, de pe a pa en el coche mientras conducía y también sabía los acordes porque eran unas armonías que yo cuando cogí la guitarra ya sabía qué acordes tenía que poner, el mi, el fa sostenido menor, etcétera, ¿no? Y bueno, dejé la clase de hidráulica y me fui corriendo a casa porque me di cuenta que tenía una canción que era muy bonita y que la iba a cantar con Celia Cruz, seguramente si yo me lo preparaba. Empecé a llamar músicos, grabamos y efectivamente la canté con Celia Cruz. Estaba Televisión Española allí y tal. Celia subió al escenario a cantar conmigo la canción y fue muy bonito. Y inicié un proyecto que estuve 6 meses sin parar buscando artistas que quisieran cantar en ese disco. Y conseguí 50 artistas. Estoy hablando de artistas que estaban pegando en la época, muy conocidos y españoles también y tal. Y me fui a Miami a ver si lo grababa. Ahí conocí a Jorge Mascanosa, conocí Radio Martí, la Fundación. Bueno, hice unas cuantas visitas, pero realmente el proyecto no salió porque alguien lo saboteó porque interfería en sus beneficios musicales si se lanzaba en ese momento, porque lanzaban otro disco en Miami que era el que quería tener el protagonismo, ¿no? Para una sola persona, para una sola artista. Y entonces, bueno, pues eso se quedó ahí. Realmente siempre lo he tenido muy presente, pero nunca, a partir de entonces me centré en mi trabajo, mi profesión, mi matrimonio, mis hijos y tal. Y solamente al cabo de X años, ayudando a los presos políticos que volvían de Cuba, surge la oportunidad de ayudar a esas familias y darles regalos de Navidad a los niños y tal. Y yo, como era empresario, dirigía una empresa importante y tal, movilicé a empresarios y de todo para conseguir regalos para los niños. En la mesa de nuestra casa, todo lleno de regalos y poniéndole etiquetas y no sé qué y tal. Y esa labor de saber que iba a darles una sonrisa a tantos niños, eran más de 60 niños, ¿no? Eran 50 y pico familias y un montón de niños. Esa labor se me metió dentro, o sea, me metió el gusanillo y a partir de entonces no quise dejar de hacer cosas. Estuve ayudando a Osvaldo Payá un tiempo, luego después, cuando José Daniel Ferrer salió de prisión, enseguida ayudé a crear la UNPACU, que era el proyecto que él estaba creando, y desde entonces trabajé con José Daniel Ferrer mientras yo tenía o empresas o tenía cargos importantes de multinacionales o lo que fuera, guardaba horas al día, todas las noches, todas las tardes, para ayudar en esa labor. No solamente donaba y tal, bueno, una cantidad que tampoco es como para reseñarla, sino que además trabajaba las notas de prensa, los documentos de violaciones, llamados urgentes, etcétera, etcétera, durante muchísimos años, hasta 2018, que en 2018 me veo con un poquito de dinero en el banco, me veo con posibilidad de ayudar mejor a los cubanos, ya tenía una experiencia de lo que se podía hacer y había encontrado las problemáticas. Es decir, había detectado cómo había agentes de la seguridad del Estado que estaban copando los flujos de información y haciéndose pasar por disidentes, no lo eran y nos estaban saboteando. Y estaban saboteando a José Daniel y a todos. Y además por la espalda, es decir, nadie... Pero cuando veo un gesto de que eso es así, digo, aquí hay que crear una asociación internacional que vele por los derechos humanos y además haga acción jurídica y ataque directamente con argumentos, con los papeles, con las sentencias, no con argumentos emocionales, todo lo que está pasando. Y ahí nace en 2018 Prisoners Defenders. Tengo un montón de meses de trabajo en los que estuve prácticamente trabajando 14, 15 horas al día
no tenía ingresos, por supuesto. En ese momento casi ni tenía la asociación fundada. La registramos el 30 de abril del 2019, pero hice un trabajo estudiando las misiones médicas y otras cosas. Un trabajo con la lista de presos políticos, un trabajo con las misiones médicas que fue de 500 páginas, una investigación brutal, consiguiendo cientos de testimonios y denuncias en Naciones Unidas y otros estamentos sobre la detención arbitraria, analizando jurídicamente cada caso. Yo tenía experiencia legal en el sentido de que como empresario me había implicado mucho en las acciones legales de las diferentes empresas en las que estuve. Entonces tenía una cierta experiencia argumentando y trabajando el tema legal, aunque no soy abogado, ¿eh? Que es importante. Muchas veces me llaman abogado o doctor o licenciado. Bueno, yo no soy abogado. Ejerzo porque los derechos humanos te permiten ejercer sin estar colegiado, sin tener estudios, simplemente con tener resultados. Y eso es en lo que se ha basado Prisiones Defenders. Desde entonces hasta ahora hemos trabajado miles de denuncias al régimen cubano. Hemos ganado del orden de 250, 260 en Naciones Unidas, una cosa inédita, insólita, y ha ido muy bien la cosa. Nos apoyan hoy en día gobiernos como el gobierno checo, por ejemplo, y algún otro, y algunos otros que les interesa nuestra labor, les parece de utilidad y sin decirnos nadie, porque nunca en derechos humanos uno no debe dejar que los donantes le digan lo que tiene que hacer, sino presentar a los donantes aquello que se tiene que hacer y si se consigue su apoyo, estupendo, ¿no? Y trabajamos así, es decir, con total libertad, definiendo los proyectos que nosotros queremos hacer. Cada semana es imprevisible porque de un mes a otro se nos ocurre que por aquí puede haber una línea de investigación y lo hacemos. No tenemos que pedir permiso a nadie, ni estamos supeditados a ningún organismo, ni institución, ni gobierno, ni partido político, ni nada. Y es muy bonito, es una vocación muy bonita. Estoy francamente enganchado con la labor a pesar de que la amargura de esta labor va calando en el ser humano. Es decir, yo creo que era más optimista y aparentemente feliz antes de dedicarme a esto que ahora, porque la amargura de todo lo que se ve y todo lo poco que se hace por parte de esa sociedad que dice ser solidaria mundial, es muy triste. Es muy triste verlo en primera persona. Es como, es como la constatación de que el problema del ser humano no se va a resolver no solamente en este siglo, sino que no sabemos si se necesitarán milenios, pero que el ser humano corre peligro porque estamos muy enfermitos, muy enfermitos. Pero mira, Javier, yo diría de todo lo que nos has expuesto que esta es una iniciativa que surge en el corazón. Sí, 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 Definitivamente es surge en el vocacional. corazón, en el tuyo y en el de la gente que está adherida, colaborando de la manera que sea posible. Y eso tiene mucho valor, pero enseguida también se destaca la importancia de que los sentimientos, la emotividad se casen con la racionalidad para la eficacia de las acciones, así esta sea limitada como nos estás diciendo. Yo creo que Prisoners Defenders y tú a la cabeza de esta institución son un testimonio de esto. Son varias las áreas de trabajo que se han venido desarrollando institucionalmente. Hay información sobre esto en la web. Yo invito a la gente que se interese en buscar y ver todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Pero bueno, Prisoners Defenders, presos políticos en Cuba. Yo comenzaría diciendo que desde 1959 comenzó el asunto de los presos políticos y a gran Claramente. escala en la isla y eso ha sido sostenido. Si revisamos nada más los datos que presenta Prisoners Defenders en la red, vamos a convenir en que se mantuvo una población de presos políticos, digamos, promedio, ¿no? Unos 140 presos, un poco más, un poco menos. Pero esos datos muestran
en julio del 2021 y ya en 2022 una tendencia brutal a la suba. Coméntanos un poquito esto. La gente sabe, pero no sabe mucho. ¿Por qué es tan importante en esta problemática lo sucedido en julio del 2021? Bueno, vamos a ver, aquí hay un tema de narrativa muy importante. En el 59, en el 58, Cuba y muchos países en Latinoamérica sufrían injerencias que tenían tintes de manipulación, control de gobiernos, dictaduras abominables. Estaban pasando muchas cosas en las que cuando Fidel se enfrenta a Batista, pues lógicamente había un apoyo muy importante de la población latina y también europea. Cuando Fidel coge el poder, en vez de buscar la reconciliación, el castigo de justicia y la reparación y la normalidad, puso al país en un estado de excepción y frente a aquellos a los que había ganado, los fusiló sin contemplaciones a miles, ¿vale? Entonces, fue a Naciones Unidas el Che Guevara, que fue el jefe de mi padre, el Che Guevara. Un detalle que no contaba es que mi padre estuvo en ese primer gobierno en el Instituto del Petróleo, como director del Instituto del Petróleo, que luego fue ministerio, y mi padre conoció cómo era un asesino absoluto, el Che Guevara, un tipo desagradable, mentiroso, que obligaba a mentir a los funcionarios y además mataba y si el ejército no fusilaba, incluso él sacaba el arma del bolsillo para fusilarlo, o sea que, y matar a las personas a sangre fría, con lo cual se fue a Naciones Unidas y dijo, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Pero como en el mundo, si nos dicen que estaba Batista, que era un dictador y tal, pues todo el mundo piensa, porque nos equivocamos muchísimo y hemos evolucionado un poco, pero muchas veces hacemos retroceso, nos equivocamos respecto a la presunción de inocencia, a la necesidad de que haya juicios justos, a la necesidad de la igualdad de armas, porque para matar a una persona o condenarla por crímenes de lesa humanidad o lo que sea, como poco, se necesitan unas herramientas que te permitan saber que no estás cometiendo errores. Allí lo que estaban haciendo era indiscriminadamente y bajo rumorcitos y cualquier cosa que les llegara, a cualquier sospechoso, lo fusilaban. Pero además, más de 15.000 personas engrosaron la prisión política en ese momento. O sea, que estamos hablando de que en la época, los inicios en Cuba, el número de presos políticos era en torno a los 15.000, ¿vale? Lo que pasa es que todo eso se lo fue sacando de las cárceles Fidel Castro de dos maneras, o de tres, o de cuatro, de todas las que pudo. Una, matándolos. Otra, expulsándolos de Cuba. Después limpió las cárceles también en el Mariel. Limpió las cárceles de personas en el Mariel, en los 80. Eh, ha ido haciendo muchísimas cosas para que al final, digamos, la única parte de la población que se atreviera a enfrentarse a él fuera un reducto. Y ese reducto es lo que siempre se ha mantenido de ciento y pico, 200 y pico, ciento y pico, 300 y pico, hasta que en los años 2000 se estabiliza el número de presos políticos más o menos en torno a 100. Cuidado, en torno a 100 presos políticos, los que pertenecen a organizaciones del exilio y organizaciones de Cuba de derechos humanos y tal bien reconocidas. Pero, por ejemplo, los 11.000 presos por predelictiva, que ya lo sabía en aquella época, nunca se contabilizaron. Entre otras cosas, porque quien contabilizaba los presos políticos en determinadas épocas en Cuba han sido organizaciones que estaban a las órdenes de Fidel Castro, es decir, que hacían el doble papel, pero que realmente estaban a las órdenes de Fidel Castro, con lo cual el tema de los 11.000 de predelictiva ni lo tocaban, solo tocaban casos determinados, incluso metían entre los presos políticos a personas con delitos de sangre, etcétera, etcétera, que hacían y desacreditaban incluso la lista de presos políticos. Es que esta es una labor la que llevamos a cabo
de cubrir algo que estaba siendo malversado y ha sido malversado durante decenas de años en Cuba, ¿eh? Por eso no se ha visto también mucho la realidad, porque faltaban organizaciones, ¿no? Y bueno, pues ahora, a partir del 21, salen cientos, decenas, vamos a poner decenas de miles, porque si fueron cientos, fueron ciento y pico mil personas, decenas de miles de personas en toda Cuba a las calles a manifestarse pacíficamente. El presidente del gobierno cubano salió mandando al combate a la población, les dijo revolucionarios al combate, ¿no? Directamente a los ciudadanos, y de ahí evolucionó en que sacó a todas las fuerzas de seguridad del Estado vestidos de civiles, combates de béisbol, cabillas, como le llaman, de hierro, etcétera, etcétera, y a golpes con los manifestantes, tirándoles piedras, balas, disparándoles con armas, de todo. Y detuvieron a 8.000 personas, como dice Naciones Unidas en la Carta Al-Qub 2 2024, de 6.000 a 8.000 personas detenidas y 2.000 procesadas penalmente. Entonces, todo eso ha engrosado la prisión política en Cuba, que ahora mismo está, en vez de estar hablando de 140, como tú decías, que era una cosa muy estable desde el año 2005 en adelante, 2003 en adelante, se quedó más o menos en esa cifra. En el 2021 empezamos a saltar a más de 1.000 presos políticos, ¿no? Ahora tenemos 1.150 prisioneros políticos, unos en régimen carcelario y otros en régimen carcelario domiciliar. Pero sí, ha crecido muchísimo, Gisela, efectivamente en los últimos años, en contra de los deseos del régimen. Es decir, el régimen lo que le gustaría es que la población se mantuviera callada sin tener que ejercitar ese máximo de represión que es meterles en prisión. Lo hacen por otros mecanismos, ¿no? Reprimen con otros mecanismos, detención arbitraria de corta duración, etcétera. Entonces, sí, ahora ya hay 1.150 prisioneros políticos y eso denota que el régimen ha descontrolado completamente la represión, que su pueblo está en contra de ese régimen y que ha cambiado el paradigma. Ya es un régimen insostenible. Antes, gracias a la narrativa, gracias a la represión, gracias al miedo, al silencio, al control de la información, al adoctrinamiento, a muchas herramientas, conseguía mantenerse ahí más o menos y tenía un apoyo poblacional, vamos a poner del 40%, del 50%, no lo sé, pero desde luego en la actualidad el apoyo poblacional al régimen no supera el 10%, no supera el 10%. Ahora, ¿cómo se hace, Javier, para encarar la defensa de estas personas que están en calidad de presos políticos bajo un sistema en el cual por una parte tienes una legislación penal draconiana que no considera la dignidad y los derechos, que no da garantías efectivas de estos derechos, pero por otra parte donde no hay independencia del Poder Judicial y, caso extremo, no hay abogados en el ejercicio libre de la profesión porque todo abogado en Cuba es un empleado del Estado? ¿Cómo se hace la defensa en esas circunstancias? Bueno, muy importante lo que estás diciendo. Es decir, en Cuba las violaciones al debido proceso van desde que el fiscal tiene plenas facultades, es decir, el que te acusa de un delito es el que te mete en prisión, la parte acusadora. Se supone que en un juicio tiene que haber dos partes, la parte que acusa y la parte que es acusada o se defiende. El que acusa se lo tiene que contar a un juez y ese juez es el que tiene que juzgar. En Cuba ni siquiera pasa eso, que no habría mucha diferencia porque los jueces también están todos en el sistema político, pero en Cuba el fiscal mete en prisión directamente a la gente. Eh, los desaparecen. Y además los desaparecen en compatibilidad con su sistema legal, porque permite esas barbaridades. Pero claro, en violación de la legislación internacional. Entonces, igual que pasa esto con los fiscales, también vemos que en los juicios todos los testigos son de la seguridad del Estado. Esto es una práctica proscrita en el mundo. Que los abogados defensores
no son abogados defensores, sino que son fiscales blandos. Incluso piden las penas de sedición para sus defendidos, a los manifestantes. Le pidieron sedición a los defendidos los propios abogados defensores, ¿no? Pidiendo menos pena que la que pedía el fiscal, pero al final fiscal blando, digamos. ¿Por qué? Porque trabajan para el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia controla las altas y bajas de los abogados, controla las funciones, controla los salarios, controla absolutamente todo lo que tiene que ver con la abogacía en Cuba. Está proscrita, prohibida la abogacía independiente. Eso fue una de las primeras cosas que Fidel hizo ya en los años 70, ¿no? Y bueno, pues con todas estas violaciones y otras tantas, como utilizar tribunales militares para civiles, como que los peritos en los peritos son los técnicos que dicen, sí, la frenada del coche fue de 50 metros y por lo tanto la velocidad que creemos a la que iba este vehículo era de 160. Vale, fenomenal. Pues eso lo dice el perito del fiscal, pero la defensa puede presentar su perito para que contraste el juez entre dos peritajes de dos técnicos. Aquí no. En Cuba solamente el Estado puede presentar peritos, ¿no? Entonces, claro, es un sistema que tiene unas violaciones procesales que ha denunciado Naciones Unidas, por fin, en 2024, en abril de 2024, con todo detalle, y todo eso hace que la dificultad la dificultad estriba en no ganar el caso en Cuba, es imposible ganar el caso en Cuba, sino dejar las miguitas de pan y recoger todas las evidencias para demostrar internacionalmente que todas esas violaciones brutales al debido proceso invalidan un proceso penal, procesos penales como los del 21 de julio, los del 11 de julio de 2021 y todos los de los presos políticos. Entonces, nos centramos en las violaciones procesales, nos centramos en la narrativa. La narrativa típica del régimen le llamamos la atención para que hablara con nosotros y nos presentara su carné y, y entonces en el momento de la detención, te dicen, ¿no? En el momento de la detención se resistió y entonces le acusan de resistencia o de desacato o de atentado, atentado contra la autoridad, es decir, que se resistió y pegó a un guardia, imagínate. Pero todas esas acusaciones surgen después de la detención. Lo curioso es que en Cuba primero se detiene y luego se le crean delitos, ¿no? Entonces, eso pasa en muchos casos. Con lo cual, entre esas burradas, entre las burradas procesales, si las documentas bien, si se trabaja con nivel de detalle, sí se consigue argumentar ante organismos internacionales las barbaries que están sucediendo. Y por eso nosotros le callamos la boca a mucha gente que habla siempre desde el punto de vista emocional o desde el... No, aquí no hay... Aquí no, las emociones también, pero sin emociones lo que está sucediendo es una violación del debido proceso, detención arbitraria, desaparición forzada. Hoy Cuba es el cuarto país del mundo de desapariciones de acciones urgentes de desaparición forzada. Cuarto. Y antes no salía, antes de 2021, no aparecía ni una. Hoy es el cuarto. Y además, de los otros que hay, México, Irak y otro más que ahora mismo no me sale el nombre, ahora mismo no me acuerdo, no son ejecutadas por el Estado, la mayoría de ellas. Sin embargo, en Cuba todas son ejecutadas por el Estado. O sea, la desaparición forzada en Cuba se ejercita desde el Estado y es el cuarto país del mundo y el primero en desaparición forzada ejecutada por el Estado, ¿no? O sea que la situación que hay ahora mismo, bueno, pues es diferente en narrativa a la que había antes de Prisoners Defenders. ¿Por qué? Porque hemos dejado jurisprudencia y condenas y de todos esos trabajos, y no solamente en el tema de prisión política, sino también la esclavitud, tanto para los presos políticos en prisión, los trabajos forzados, como los trabajos forzados de los
cooperantes que van al exterior con el gobierno de Cuba que sufren trabajo forzado, y lo hemos demostrado. Hemos demostrado la persecución de la libertad religiosa, hemos demostrado... Y todo eso va dejando un pozo de narrativa sobre el que hay que construir. Y uno no se puede cansar, porque no vas a conseguir que el gobierno de Cuba eh, claudique a realizar todos estos actos, porque cuanto más los hace, más dependiente es de realizar esta represión. Pero lo que sí puedes hacer es trabajar eso hasta que llegue un momento que no haya ningún imbécil, porque hay auténticos imbéciles, que se crean la narrativa emocional de Cuba, cuando en la praxis y en la realidad y en sus leyes y en la normativa y en todo lo que están haciendo, está perfectamente demostrado que lo que están haciendo es abominable. Además, a un nivel de Corea del Norte, ni siquiera a un nivel de otros países que tienen problemas democráticos. No, no, a un nivel de Corea del Norte, a un nivel de Nicaragua, a un nivel de Venezuela. Es decir, estamos hablando de lo más execrable, ¿no? Y bueno, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir como relatores de la verdad, pero no solamente relatores de la realidad, sino conseguir sentencias para que organismos se co-conviertan, se conviertan en correlatores de lo que está pasando, y la gente entienda que el espejismo de 1959 fue eso, un espejismo que se le robó al ser humano, porque Fidel Castro debió haber implantado elecciones, generar una concordia, una normalidad y tal, y lo que hizo fue lo No. contrario, meter al país en una guerra y en un estado de excepción permanente, y en la Guerra Fría de lleno, siendo el foco, por ejemplo, de poner misiles de destrucción masiva al lado de los Estados Unidos en lo que fue la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? O sea que, bueno, ese es nuestro trabajo, que tiene una parte muy ingrata, porque no obtenemos resultados directos fáciles. Sí, se obtienen liberaciones, se obtienen cosas, escarcelaciones, se obtienen cosas, pero no todo lo que se necesita. Es muy frustrante en ese sentido. Hacer una consulta con respecto a cómo logran obtener la documentación o los relatos de estas víctimas a través de sus familiares, cómo logran realizar estas denuncias. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos tenido, por un lado, contactos con el Ministerio de Justicia, con los tribunales de justicia, de determinadas personas que poco a poco nos han ido filtrando información. Punto uno, muy importante. Ese punto es vital. Hubo un juez aquí en España que nos dio de todo y abrió una red de contactos que todavía mantenemos y que nos nutren de información. Pero además, el sistema jurídico cubano contempla que el acusado tenga su sentencia, tenga su petición fiscal. Hay una especie de pantomima de abogados que deberían tener acceso a todo eso y lo tienen. Lo que pasa es que muchos de esos abogados se niegan a entregar las sentencias y las peticiones fiscales y todos los documentos a los clientes, porque tienen miedo, porque trabajan para el Estado y trabajan para ocultar y tienen advertencias del Estado. Sin embargo, a pesar de eso, nos van llegando. Además, cuando un caso tiene 4 acusados o 15 acusados, como ha sido muy usual en muchos casos, si un abogado de uno es un esbirro total y no le da ningún papel a la familia, otro sí le engaña y le tal, pero le da el papel, ya con que tengamos un papel, como el juicio es colectivo, digamos que nos sirve. Entonces, entre unas cosas y otras, red de información dentro del Ministerio de Justicia, que mantenemos desde que vino el juez a España, red de familiares de todos los afectados, eh, los diferentes, buscar a todos los acusados en un caso y uno por uno ir viendo si consigues los papeles. Al final consigues los papeles y consiguiéndolo puedes trabajar mejor, pero sin conseguirlos también, ¿eh? Cuidado, porque hay mecanismos, es decir, nosotros empleamos mecanismos como poner procedimientos en el sistema penal cubano para obtener respuestas e ir sacando la información a cuentagotas de aquellos casos, ¿eh? O sea que también hay
digamos que tenemos una lucha de guerrillas, entre comillas, para conseguir la información y si no es por una vía, la conseguimos por otra, ¿no? Nosotros desde esta fundación el año pasado realizamos una investigación sobre los presos políticos en Bolivia y logramos identificar ciertos tipos penales que son utilizados para procesar a aquellos opositores. ¿Usted ha identificado en Cuba que exista un patrón con respecto a la utilización de ciertos tipos penales para perseguir de forma sistemática a opositores? Sí, y te van a sonar habituales. Está el desacato. El desacato es una falta de respeto a la autoridad. En muchos países está proscrito. Ese delito, si no se delimita muy bien, es un delito muy proclive a que el poder político lo utilice para someter a los ciudadanos. El desacato, el atentado, que es la agresión a un oficial o a alguien del Partido Comunista o alguien de tal. Entonces, como el desacato, el atentado, la resistencia dependen del testimonio de los acusadores, de los fiscales, que proviene de los policías, y los policías son los únicos testigos a los que dejan hablar y dan credibilidad en los juicios cubanos, ese tipo de delitos, los delitos contra la autoridad, son los más usados porque son los más fáciles de fabricar y pervertir. Desacato, resistencia, atentado. eh, Hay alguno más, ahora mismo de memoria, no me ¿Terrorismo y acuerdo. sedición? ¿Tienen ese? La sedición se la han sacado en 2021. También es un delito que está en el Código Penal cubano, escrito de una forma hiperambigua, de manera que ha sido reprochado no solo por Naciones Unidas, la CIDH y otras, y muchos gobiernos, porque se han sacado este delito para tratar de darles penas altísimas a personas que se estaban manifestando y que no hicieron ningún mal a nadie. ¿Mm? Entonces, porque no les bastaba con el atentado o el desacato, porque con el atentado o el desacato llegas a 8 años, 9, pero cuando quieren meterle a alguien 20 años, buscaban qué podemos utilizar. Entonces, la sedición. Claro, la sedición conlleva el uso de la sedición bien entendida, conlleva el uso de la violencia, conlleva el uso de la subversión de los aparatos del Estado de forma ilegítima, ilegal y criminal, etcétera, etcétera. En este caso era una simple manifestación, pero lo aplicaron y se lo aplicaron a 200, aproximadamente 230 manifestantes. En ese estudio que yo realicé sobre Cuba, que trascendió el estudio de las normas, pero se centró básicamente en ellas, me quedé sorprendida al comprobar la pésima técnica a la luz de lo que entendemos como un derecho penal dentro de un sistema que respeta la dignidad humana, la pésima técnica utilizada para la construcción de esos artículos. Y a ti, Adriana, te va a sonar esto familiar porque en Bolivia lo han comenzado a hacer así también. Y en uno de los ámbitos que lo han hecho no es precisamente el penal a secas, sino el de la protección, dice, a las mujeres en contra de los malos hombres o de los hombres, porque todos son malos. Esos tipos penales ambiguos, pero además descritos en 2 docenas de incisos, ¿no? Y cada inciso con alguna palabreja rara, de manera que se arma un laberinto en el cual la persona fácilmente puede perderse y convertirse en una víctima del Sí. poder abusivo de un Estado como este que vemos en Cuba. Ahora, Javier, Prisoners Defenders ha hecho un trabajo excelente en materia de torturas a los presos y ha presentado denuncias documentadas. No sé si puedes referir brevemente ese trabajo. Sí, pues en 2023 monitorizamos, en 2022 ya iniciamos un trabajo para el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el cual monitorizamos, creo que eran 103, si no me equivoco, 103 casos eh, que de forma espontánea y aleatoria, nosotros tenemos contacto con todos los presos políticos. Entonces, lo que hice fue a las familias decirles, oye, los que quieran que testimonien aquí, en este formulario,
y pásenme las respuestas, ¿no? Entonces ellos accedieron, rellenaron los testimonios y recabamos 103 y presentamos este informe ante el Comité contra la Tortura, que adoptó muchas de las conclusiones. Hizo el vicepresidente en sus conclusiones, en su speech de discurso de conclusiones finales, nombró 10 veces las referencias del informe de Prisoners Defenders en ese comité, y luego las conclusiones se vio reflejado. Y lo que hicimos en 2023 es ampliarlo y llegamos hasta 181 presos políticos. El resultado fue pues escalofriante. La persona que más tipologías de tortura tenía era un chaval de 17 años en ese momento, que le habían colgado hasta esposado de una barra en el aire y esposado, pero esa fue una de las tantas torturas que sufrió. Eh, de los 181, el 100% tenían alguna tipología de tortura. Nosotros monitorizamos 15 tipologías de tortura. Privación de agua, de comida, altas o bajas temperaturas como método represivo, aislamiento, eh, golpizas, digamos, amenazas con armas de fuego, amenazas a los familiares, o sea, todo tipo de torturas físicas y psicológicas, 15 tipologías. Bueno, pues el 100% tenía al menos una tipología, pero es que el 80% tenía 5 tipologías de tortura o más sobre sus carnes. Este informe fue muy detallado, tiene una documentación brutal, porque está volcado todos los testimonios y están volcadas todas las conclusiones, y pudimos hacer estadísticas de las 15 tipologías de tortura. Vimos cómo las mujeres, los hombres y los jóvenes tienen tipologías de tortura un poco diferenciadas. A las mujeres les atacan especialmente por el aislamiento, su familia, amenazas a familiares, amenazas con meter a sus hijos en orferinatos del Estado y quitarle la tutela de sus hijos, etcétera, ¿no? La guardia custodia, desde luego, pero también la patria potestad, incluso, ¿no? O sea, muchas tipologías de torturas que van relacionadas al ámbito familiar. En las mujeres, además de al ámbito físico, también atacan mucho el ámbito familiar. Y en los hombres atacan mucho la privación de atención médica, los confinamientos en celda de castigo, todo lo que somete a un estrés importante físico y psicológico a la persona. Y en los jóvenes, físico, en los jóvenes a palos, los revientan a palos, porque saben que sus físicos aguantan más y entonces les atacan por ahí, ¿no? Ese informe está plenamente vigente, ocurren las mismas cosas. Como ya decimos, no conseguimos con estas denuncias que el régimen se detenga, pero sí frenar un poquito sus grados de libertad y libertinaje para hacer estas barbaries todavía mejor, más masivamente y más impunemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese informe fue muy importante también, sí, el de las torturas, el primer informe integral sobre la tortura en Cuba, sí. Ahora, el escenario, Javier, nos muestra una sociedad sometida más de 6 décadas a un totalitarismo en el cual el terror y la propaganda han sido las herramientas más eficaces para mantenerse en el poder. No solo mantenerse en el poder dentro de la isla, sino expandirse hacia otros lugares. De eso no vamos a hablar ahora, en algún momento lo haremos, pero el caso cubano tiene esa connotación y para nosotros desde Bolivia, pues es perfectamente comprensible que tengamos que estudiar, acercarnos a la realidad de Cuba porque nos va a ayudar a entender cosas que pasan también en nuestro país. ¿Qué pasa con la sociedad civil en ese contexto? ¿Cómo ves tú desde tu trabajo,
de defensa de los derechos humanos, a esa población cubana, hay tejido social, ese cansancio, tú dices 10% apoyará al régimen, ese 90% tiene alguna articulación, juega algún papel activo respecto de la defensa de los derechos o no. Bueno, para eso hay que entender, yo veo al pueblo cubano muy indefenso y para eso hay que entender cómo se articula el régimen cubano. El régimen cubano no tiene muy claro, y es uno de los casos más evidentes de regímenes totalitarios, porque controla todo aquello que puede afectar desde su nacimiento al ser humano hasta su vejez en todos los aspectos. Es decir, la escuela solo puede ser la escuela del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, no olvidemos, que es la fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado por la Constitución. Lo que decide el Partido Comunista es lo que hace el gobierno y es lo que hacen todas las instituciones. Entonces, el Partido Comunista controla las escuelas donde se educan los niños y les educa en el materialismo, en el ateísmo. Perdona que me ha entrado una llamada, pero ya la he apagado. Suele pasar. En el materialismo, el ateísmo, en el odio al capitalismo y el odio a los Estados Unidos y sus aliados. Y la crítica permanente a las democracias como lugares, digamos, como sistemas corruptos. Ellos están constantemente sembrando eso desde niños, en la televisión constantemente. Basta que haya una manifestación en España donde la policía se tiene que enfrentar a gente, imagínate, violenta, que ha habido muchos casos y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque donde hay libertad, los violentos aprovechan esa libertad para ejercer su libertinaje, ¿no? Entonces, claro, la policía tiene que intervenir. Eso lo sacan en televisión como diciendo el caos que se vive en España, el caos que se vive en Estados Unidos, el caos de Alemania y tal. Claro, las poblaciones lo único que ven es eso. Piensen que en Cuba está prohibido salir del país para la mayoría de la población pudiente, para casi todos, porque está prohibido por ley. Es decir, todos los profesionales, titulados, funcionarios, etcétera, por defecto están regulados y no pueden salir de Cuba. Y dice el Código Penal que si sales sin el permiso del Estado, salir de tu país sin el permiso del Estado, esos son 8 años de prisión. O entrar a tu país sin tener el permiso del Estado. A tu país. Está violando el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona puede entrar y salir del país libremente si no tiene ninguna causa penal. Ellos ejercen la prohibición para todo el mundo, ¿no? Con lo cual, no tienen una visión de lo que sucede en otras partes, están constantemente ideologizados, están constantemente manipulados en lo que ven, lo que no ven. Entonces, entre eso y que cada cuadra tiene una persona del Partido Comunista, los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, cada cuadra tiene un vecino que vigila a los demás y no en todas las cuadras sabes quién es el del CDR. Puede perfectamente pasar desapercibido y tú no saber que esa persona que te está mirando está reportando a la seguridad del Estado una ficha, porque cada ciudadano tiene una ficha. Además, cuando vas al mercado laboral, tienes que trabajar para el Estado, porque el 70% de la masa laboral en Cuba, o el 60%, se ejerce en el funcionariado, o es que ni los abogados pueden ejercer independientemente, no hay profesiones independientes, salvo los cuentapropistas que les han dejado actividades como vender fruta, vender viandas, vender no sé, cosas para los turistas, etcétera, tener un barcito, o sea, cosas de comercio, ¿vale? De comercio al por menor,
que realmente son muy... no representa a toda la sociedad. Con lo cual, dependen del Estado en su economía. Las licencias de contrapropista también se revocan por parte del Estado arbitrariamente. Es decir, te la dan si eres un buen comunista y si no, y si dejas de ser un buen comunista, te la quitan, además. Entonces, todas las herramientas que pudiera tener una sociedad civil de información, de seguridad, de trabajo, independencia, no existen en Cuba. En Cuba todos viven bajo una determinada esclavitud hasta un grado en el que el ser humano además se acostumbra a vivir, que es lo más peligroso que han encontrado estos sistemas. Es decir, el ser humano se acostumbra a bajar la cabeza y a darle al César lo que es del César. Y si el César lo pisotea y le exige más, pues tendré que darle más. ¿Y cuándo van a parar? ¿Cuándo esa sociedad se va a articular? ¿Cómo? Si el Estado mantiene su capacidad represiva, su ejército intacto, su vigilancia de cada edificio, es muy difícil para la sociedad civil. Con lo cual, del 90% que están en contra del gobierno cubano, solo el 10% se atreven a ejercerlo de forma activa e incluso pública, ¿no? Incluso menos del 10%, diría yo, ¿no? Con lo cual, la indefensión es muy grande. O sea, esta gente, si no les ayudamos desde fuera, no salen de ese sistema, ¿vale? Salvo que implosione. La implosión en estos sistemas es clave. El factor de implosión existe en Cuba y existe en cualquier país totalitario. Y ese factor se fomenta primero generando presión económica, diplomática, generando buena información, la mejor posible entre la población, que es lo que llevamos haciendo años con Internet, todos, ¿no? Entonces, se va minando a ese sistema para que los críticos surjan de dentro del poder, haya una lucha de poderes y se produzca una implosión en la cual se derive al cabo de un tiempo en una democracia. Claro, una incertidumbre tremenda porque no sabes si aquello va a acabar en una lucha de facciones de ejército, de guerra civil o qué narices puede pasar. Pero claro, en Cuba guerra civil no puede haber porque en cuanto es muy difícil, porque en cuanto ese 90% le digan que el régimen está débil, ese régimen que tanto repudian, lógicamente va a ser mucho más difícil conseguir gente de ese 90% que apoya el régimen. Entonces, eh, yo pienso que la implosión, la destrucción interna del sistema cubano es una posibilidad que puede surgir y que puede ser esperanzadora, porque la sociedad civil, yo te digo, Gisela, actualmente están indefensos, indefensos. Esto nos llevaría, en el caso boliviano, a plantear una vez más como objetivo para quienes defendemos los derechos humanos y nos interesa la democracia, mantener activas aquellas formas de articulación de la gente. Bolivia es un país con una sociedad civil muy fuerte y hay que impedir que esa sociedad decaiga y que el tejido social se desgarre, porque eso es lo que nos podría dejar en ese estado de indefensión. Ahora, quiero hacerle una pregunta con respecto a cuál es el rol de América Latina ante las dictaduras del continente. ¿Cree usted que hay una complicidad por omisión? ¿Cree usted que ha habido una naturalización de lo que sucede en Cuba? Es como ya han pasado tantos años de esta realidad que ya casi nadie se pronuncia al respecto. Nos alarmamos por lo que sucede con Venezuela y Nicaragua, pero es algo que lleva sucediendo décadas en Cuba y que por eso ya no se habla tanto. Bueno, en Latinoamérica hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Y hemos pasado por etapas en donde había más gobiernos que repudiaban el sistema de Cuba. En los años 90 había muchos gobiernos en Latinoamérica que repudiaban el sistema de Cuba. Sin embargo, desde que llegó Hugo Chávez empezó a fomentar
lo contrario junto con el gobierno cubano, crearon una agenda de desmocratización de América Latina. Lo consiguieron en Bolivia, lo consiguieron en Honduras, lo consiguieron en Nicaragua, lo han conseguido en diferentes países que han formado una especie de bloque, han llamado la atención de otros dirigentes, han ayudado a esos dirigentes de la izquierda extrema a llegar al poder y cambiar la narrativa. Y ahora estamos en un momento delicado en donde desde hace 20 años la influencia de Cuba en Latinoamérica es inmensa, está detrás de todos los movimientos subversivos antidemocráticos que existen en la región. Y lo preocupante en Latinoamérica, en ese sentido, es que Latinoamérica, el pueblo latinoamericano ha sufrido mucho de dirigentes de todo tipo, tanto de derechas como de izquierdas. Ahí ha habido sinvergüenzas en todos los lados, porque ha sido un pueblo en donde de alguna manera no se ha conseguido elevar el bienestar social a un determinado punto y las élites han aprovechado esa carencia de cualificación profesional, educativa, etcétera, para manejar, manichear, engañar a los pueblos. Entonces, la situación de ahora es, sigue siendo preocupante porque hay muchos pueblos en Latinoamérica que no conocen lo que pasa en Cuba y que se pueden creer perfectamente que Cuba es un bastión de la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que los políticos, y en esto sí estamos todos igual, también en Europa, son reos no de sus principios y de sus verdades, sino del conteo electoral para llegar al poder, porque la política se ha convertido no en un modo de transformar la sociedad con valores, sino de llegar al poder. Entonces, digamos que un partido de izquierdas moderado en Latinoamérica, como sabe que hay una parte de la izquierda extrema que poco menos que adora a Fidel Castro, son incapaces de enfrentarse a eso y educar al pueblo en lo que, por ejemplo, es Cuba y es Fidel Castro, porque eso le supondría perder un montón de votos, un montón de conflictos, y como lo que quieren es mantener esos votos y ese poder, pues vamos a tener durante mucho tiempo esa problemática en Latinoamérica mientras Cuba siga siendo un régimen totalitario. Por lo tanto, la pieza del rompecabezas que puede hacer caer el puzzle completo es que Cuba deje de ser un país totalitario. Ahí es donde Latinoamérica, por ejemplo, en ese aspecto podría salir un poco curada e ir la población, ir conociendo más respecto a lo que es un régimen de izquierda comunista como el cubano y repudiarlo. Pero hace falta, Latinoamérica necesita bienestar social, salud, educación, cultura, accesible para todos, en igualdad de oportunidades y realmente solidaria. ¿Eh? Y eso las élites no lo han hecho, ni las élites de la derecha ni las élites de la izquierda. Ninguno está interesado en que el pueblo latinoamericano tenga un bienestar social en ese aspecto para que tenga más independencia. Entonces, creo que es una región con un potencial peligro de ser manipulada hacia un lado, pero también hacia el otro, ¿eh? Porque nos vamos a encontrar con Bolsonaros y compañías. No voy a hablar de Milei porque el caso de Milei es un poco distinto, es decir, él se ha centrado en la economía, está logrando hitos económicos, entonces, oye, mientras consiga hitos económicos y no está quitándole libertades al pueblo ni cosa parecida, pues quiero decir, ya el cómo se manifiesta en público es una cosa, una cuestión de su estrategia política o de su forma de ser. Pero sí hablamos de otros que han sido muy brutos tanto en los resultados como en la manifestación, como Bolsonaro. Entonces pueden surgir por la derecha y por la izquierda en Latinoamérica líderes y movimientos que pueden ser muy dañinos en tanto en cuanto la población no tenga
las herramientas de independencia cultural y demás para poder contrarrestarlas, ¿no? O sea, es un sitio... ahí tendríamos que hacer un esfuerzo muy grande, los españoles, por ejemplo, en conseguir que haya una transformación en Latinoamérica hacia la cultura y hacia la solidaridad y la elevación del nivel de bienestar social muy grande. Deberíamos hacer un esfuerzo muy grande porque de alguna manera somos los patriarcas que sembraron la semilla del error con los virreyes y con todos los privilegios y toda la aristocracia que en aquella época pues creó un sistema de clases que deberíamos hacer un esfuerzo en eliminarlo, gracias no a la igualdad de la subvención, sino a la igualdad de la educación, a la igualdad de oportunidades, no por el dinero que le doy a mis clientes votantes, sino porque les doy herramientas, no les doy el pescado, les doy la caña de pescar para que pesquen. Y en eso teníamos que hacer un esfuerzo muy grande porque si no va a haber focos de conflicto en Latinoamérica más o menos de forma regular. Porque los dirigentes, ya digo que su objetivo es llegar al poder y si pueden manipular a las clases sociales más bajas, lo van a hacer siempre. Bueno, queda claro que el telón de fondo tiene que ver con esto que has mencionado, Javier, que es la política, los juegos de poder. Y bueno, ahí estamos actuando, tenemos que contar con esos elementos, pero sin embargo, de todo lo malo que sí se lo ha pintado, yo creo con pertinencia en las palabras de Javier y en las preocupaciones manifestadas por nosotras también, yo creo que sin embargo, esto que estamos haciendo hoy día, este encuentro, gracias a la tecnología, para dedicarle un tiempo a compartir miradas, a preguntar cosas, es el testimonio de que tosudamente vamos a seguir andando el mismo camino, que es ese camino de lucha por los derechos humanos y que entendemos que para ello es necesario hablar de democracia y jugar ese papel respecto de algo que has reiterado varias veces, Javier, y es la educación. Y dentro de la educación la información es clave. Por lo tanto, creo que hoy día hemos hecho una pequeña contribución que debería ser la primera de muchas. Hay otro asunto del que no hemos hablado ahora y creo que sería bueno en algún momento hacer lo que son las misiones internacionalistas, las misiones médicas. Eso da para hacer una tertulia completa, pero entre tanto, hoy día hemos cumplido el objetivo. Te lo agradecemos mucho, Javier. Eres un hombre muy ocupado y nos has atendido. Bolivia, el corazón de Sudamérica, pero que no se menciona para nada en el contexto internacional y que sin embargo desde aquí podría irradiar un mensaje que convoque no solo a la esperanza, sino a la acción para correr detrás de nuestros sueños. Así que por mi parte, yo acabo aquí, te lo agradezco, te volvemos a convocar. Adrianita, gracias por haber sido nuestra anfitriona como siempre. De nuevo, reiterarle el agradecimiento, Javier, por haber participado de esta tertulia, igual a Gisela por invitarlo. Creo que la defensa de los derechos humanos es una vocación y para mí es sumamente inspirador el conocer el trabajo que está realizando desde su organización. Voy a seguirlo muy de cerca y muchas gracias por todo lo que realiza en defensa de los presos políticos en Cuba. Gracias a las dos, gracias Adriana, gracias Gisela, un placer. Y sí, estas cosas hay que utilizar la tecnología para estas cosas mucho, porque se está utilizando para un montón de boberías de click y like y no sé qué, que está la gente muy embobada. Así que hace falta que haya contenidos de calidad entre tanta publicidad y tanto juego de rol. Gracias otra vez y hasta prontito. Pinochet era un criminal de lesa humanidad, como lo eran Somoza, Batista o Franco, como lo es Maduro, Ortega, Murillo o los Castro. El hecho de que América Latina tenga hoy
tres notorias dictaduras y estas han sido auspiciadas por los Castro, es decir, presuntamente de izquierdas, pero reaccionarias, fascistas y sanguinarias de facto, no significa que los sátrapas sean de izquierdas. Los sátrapas salen detrás de cualquier piedra, en cualquier prado y en cualquier patio. Son como las setas venenosas, tienen colores distintos, pero matan igual. Hay sátrapas de izquierdas porque antes abundaron los llamados sátrapas de la derecha en toda Iberoamérica. De aquellos polvos, estos lodos. No cometamos, por tanto, el inmenso error de dotar de ideología a quien no la tiene. Flaquísimo favor nos hacemos todos si ponemos a la izquierda en el lado de las dictaduras como si las izquierdas fueran criminales o como si las llamadas derechas estuvieran libres de pecado. Jamás olvidemos nuestra historia porque cometeremos los mismos errores. Solo habrá equilibrio cuando sepamos reconocer que en la socialdemocracia hay valores esenciales, encomiables y sanísimos que deben conjugarse en consenso y equilibrio con los del ala conservadora, la liberal y otras, si queremos conseguir tener en América Latina lo que hemos vivido en los últimos 45 años, gracias a Dios, por ejemplo, en Europa occidental, por supuesto. Si no nos escuchamos los unos a los otros y nos atrincheramos en grupúsculos de enemigos, llegarán los salvapatrias de las pistolas y pónganse ustedes a correr, ya sean de derechas o de izquierdas. Los sátrapas, no lo olviden, buscan enemistar, buscan la confrontación y el sectarismo. Y no caigamos en él. Hay tanta gente buena en la izquierda como en la derecha y sobre todo pueden abundar los equivocados, pero no tanto los malvados. Debemos diferenciar unos de otros y hacernos entender y escuchar activa y respetuosamente. La democracia y la tolerancia son más difíciles de generar que la imposición, pero hay que hacer todos los esfuerzos por hacerse entender y por entender